Han pasado 10 días desde el inicio de la operación Furia Épica. Esta acción militar comenzó a la 1:15 de la madrugada del 28 de febrero del año 2026. Hasta ese momento, Irán, una de las potencias militares por su arsenal misilístico y gran amenaza para Estados Unidos, como lo ha señalado en diferentes oportunidades el presidente Trump, y también para Israel, en un conflicto que lleva más de 47 años, pues Irán tenía en sus búnkeres e infraestructuras miles de misiles y drones como su principal fuerza de ataque. Vamos a revisar con cuántos de estos equipos contaba Irán antes de la operación Furia Épica. De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Irán contaba con entre 2.500 y 3.200 misiles balísticos, 1.200 lanzadores móviles, que son esas plataformas desde los cuales se lanzan los misiles. Y dentro de este arsenal se encuentran misiles de corto alcance, que tienen una capacidad para impactar entre 300 y 1.000 kilómetros, y otros de alcance medio, que tienen ese alcance de 1.000 a 3.000 kilómetros de distancia. Vamos a revisar cuáles son los misiles que utiliza Irán. El Shahab-3 es un misil balístico de medio alcance desarrollado por Irán a partir de la década de 1990 y constituye uno de los pilares del programa de misiles iraní y simboliza la capacidad del país para producir vectores de alcance regional sin asistencia extranjera directa. Luego vemos en nuestras pantallas el Ghadar 110. Es una versión avanzada de la familia de misiles Shahab-3 con mejoras en alcance, en precisión y en tiempos de despliegue, y fue desarrollado a mediados de los años 2000. En nuestra pantalla el tercer misil, el Emad, es una versión avanzada, mucho más avanzada que el Shahab-3 y que el Ghadar 110. Este fue diseñado para mejorar la precisión y la capacidad de reentrada controlada. Su desarrollo marca un hito en la industria armamentística iraní al introducir tecnologías que aumentan su eficacia estratégica. El cuarto misil es el Shehil, que fue presentado públicamente en el año 2008 y fue el primer misil iraní de 2 etapas propulsado totalmente por combustible sólido. Eso significó en su momento una gran evolución tecnológica y representa pues esa gran capacidad misilística iraní al reducir el tiempo de preparación y aumentar la movilidad en comparación con los misiles de combustible líquido anteriores. Y terminamos la lista con el Khorramshahr. Es uno de los sistemas más avanzados del programa de misiles iraní y un componente central de su capacidad de disuasión estratégica. Fue revelado por primera vez en septiembre del año 2017 por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y este misil, especialmente, fue basado en un misil norcoreano, el Musudan. Revisemos ahora cuál es la situación de este arsenal misilístico, lo que está pasando hoy en Irán. Las estimaciones después de los combates recientes apuntan a que ese arsenal se ha reducido aproximadamente a la mitad debido al lanzamiento y a la destrucción de sus bases. Los misiles potencialmente disponibles hoy podrían rondar entre los 1.200 y los 1.500. Pero mucha atención, porque incluso esa cifra de misiles sería suficiente para campañas prolongadas de ataques regionales y existe una capacidad real de daño porque permitiría que cientos de misiles ataquen diferentes países por oleadas. El régimen de Irán ha lanzado cientos de ataques contra naciones del Golfo desde que Estados Unidos y Israel comenzaron su operación militar conjunta el sábado 28 de febrero, la Furia Épica. 4 naciones del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait, han proporcionado información detallada sobre la arremetida del régimen iraní contra ellas. Los datos suministrados y analizados a continuación por NTN24 en las siguientes gráficas que vamos a ver en unos momentos demuestran la dramática y la violenta escala de la represalia. En el trabajo realizado no se encontraron datos disponibles oficiales para Arabia Saudita y Omán. Revisamos el ataque del régimen de Irán a Emiratos Árabes Unidos, lo ven ustedes en pantalla. Misiles balísticos, 238 fueron detectados y 221 fueron detectados, pero también interceptados. 15 cayeron al mar y 2 impactaron en el territorio. Y vamos a revisar los drones en la parte superior derecha de sus pantallas. 1.422 fueron detectados y 1.342 fueron interceptados por las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos. 80 impactaron dentro del país. Y con los misiles crucero, 8 fueron detectados y a su vez destruidos. El ataque del régimen de Irán a Qatar, las fuerzas militares de Qatar y el Ministerio de Defensa han dicho que 101 misiles balísticos fueron detectados,
98 de ellos interceptados, y los drones, 39 detectados y 24 interceptados. Con los misiles de crucero pasa lo siguiente: 3 de ellos fueron detectados e interceptados. Y acá agrega otra situación, la de los aviones, porque 2 aviones Sukhoi, los Su-24, los mismos que llegaron alguna vez a Venezuela, pues fueron detectados e interceptados. Revisamos la situación en Bahrein. Misiles, 95 de ellos interceptados y destruidos, y con los drones 164 interceptados y destruidos. Y finalizamos esta gráfica con Kuwait, porque también allí el régimen iraní ha atacado. 234 misiles fueron monitoreados e interceptados, y con los drones 422 también lograron ser interceptados a tiempo por las fuerzas de Kuwait. Seguiremos ampliando todos los días en NTN 24 este contador de misiles de Irán, con los que aún cuenta y con los que aún podría hacer mucho daño. En el informativo de NTN 24 nos acompaña Lucas Lorenzo Montero, analista especializado en Medio Oriente y geopolítica, además integrante del núcleo de estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Está en pantalla. Bienvenido al canal de las Américas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Lo primero, ¿cómo evalúa el impacto real que han tenido los ataques de Estados Unidos e Israel sobre la infraestructura militar y la capacidad bélica del régimen iraní? Es muy importante destacar que Estados Unidos, ni el propio Israel, priorizaron objetivos de ese calibre en los primeros días, sino que están ahora en estos últimos días, recientes días, podríamos decir los últimos 4 o 5 días, enfocándose en infraestructura militar per se. Por sobre todo, y uno de los ítems más importantes es el ataque a la fábrica de misiles balísticos iraníes que se encontraba en Teherán, así como el constante ataque a objetivos de carácter, por ejemplo, militar identificados como lanzaderas emplazadas en tierra, las posibles lanzaderas que se encontraban debajo de tierra. Entonces, estamos viendo de que al principio los objetivos eran más para suprimir liderazgos en los primeros días de los ataques, y hoy ya se está volcando a empezar a suprimir capacidad de defensa iraní. Aún así está muy enfocado más en lo que sería capacidad militar de misilística y capacidad naval. No estamos viendo todavía un enfoque, por ejemplo, a bases donde podrían llegar a tener equipamiento como tanques y demás, porque todavía no pareciera ser la prioridad para tanto Estados Unidos como Israel volcarse a una operación de tierra, sino que se mantiene una operación aeronaval sobre objetivos de buques de gran tamaño, todavía no de puertos, ni todavía de buques de poco tamaño, como las lanchas rápidas, que es el eje principal de la estrategia iraní en el Golfo Pérsico, y lo estamos viendo también por bases de tanto emplazamiento de lanzamiento de misiles como de fabricación de estos. En este momento de la ofensiva, señor Lorenzo Montero, le quisiera preguntar, ¿qué pesa más? ¿El tamaño del arsenal que le está quedando a Irán o la capacidad industrial de reponer esos misiles y esos drones que han sido derribados? Ambas son importantes, ya que la primera es cómo uno sostiene la guerra y el conflicto y los ataques en el momento actual, y la segunda es lo que te da la sostenibilidad en el tiempo de esa situación de conflicto. De momento, el mayor poderío que tiene Irán ahora se encuentra en el primer grupo y no en el segundo, quitando el hecho de que puntualmente el Shahed, que es el dron principal iraní, es muy fácil de hacer, no es ninguna complejidad de fabricarlo. De hecho, Estados Unidos copió el diseño, entre comillas, para crear lo que es el dron Lucas, que es más caro, el doble más caro de la versión de Estados Unidos, pero no deja de ser un dron muy barato. ¿Qué pasa? La situación actual de Irán, lo que más le está permitiendo ahora seguir manteniéndose en conflicto es que todavía tiene un gran arsenal guardado y cómo lo está utilizando.
porque que yo tenga una X cantidad de misiles no me explica la totalidad de su estrategia si no sé en sí, además, cómo los están utilizando. Veamos el caso de Israel. Cambiaron lo que serían las ojivas de explosivos de solo un impacto sencillo, ahora se está utilizando bomba racimo, que es mucho más peligroso, es mucho más dañino y le genera un costo exorbitante a Israel a largo plazo, porque debe estar muy seguro Israel dónde cae cada uno de los explosivos, porque, y la historia lo cuenta, bomba racimo genera el problema de que si no detona, es una bomba de tiempo que queda plantada en terreno, y tiene que Israel invertir muchísimo dinero, porque es muy costoso encontrar bomba racimo enterrada, en descubrirlas y detonarlas para evitar de que eso pueda generar una tragedia, incluso años después de que este conflicto termine. Señor Lorenzo, por un lado, el secretario de Guerra de Estados Unidos anuncia que hoy va a ser el día de mayor operación militar y destrucción de las fuerzas aliadas, en este caso con Israel y de los Estados Unidos contra el régimen de Irán. Y por el otro, el gobierno de Israel dice, estamos rompiéndole los huesos. ¿Qué debemos interpretar de un día como hoy, que se ha anunciado la mayor capacidad de ataque de estos dos aliados contra el régimen de los ayatolás? A ver, es más probable de que lo que vaya a intentar Estados Unidos e Israel es terminar de dar el mayor daño posible a la infraestructura misilística que tienen, por sobre todo lo que es balístico. ¿Cuál es el problema? No es la única forma que tiene Irán de seguir peleando, que todavía hay mucha tela por cortar. Ejemplo, hablamos de los misiles balísticos, ustedes mencionaron en las plantillas, pero también están los no guiados, que no son considerables como balísticos, que tiene Irán en una enorme cantidad. Muchísimos más o menos unas 10 veces más de lo que hay de stock para los balísticos guiados. Entonces, todavía Irán puede seguir peleando. El golpe que se dé hoy puede ser o para tratar de terminar de destruir estas capacidades de lanzamiento de misiles balísticos, por sobre todo para evitar el seguir lanzando los cluster bomb sobre Teherán. Y segundo, lo que puede llegar a ser, ya que ha sido designado el hijo de Khamenei como el nuevo líder supremo, otro posible ataque intentando también seguir mermando la cúpula tanto clerical como militar iraní, aunque todavía queda mucho pendiente. Por ejemplo, no se están cerrando grandes cantidades de operaciones a lo que respecta la protección, por ejemplo, del Estrecho de Hormuz, que no deja de ser un punto muy sensible que tiene Estados Unidos en este teatro de guerra. Y es lo que quiere controlar el presidente Donald Trump. Y hay que ver también qué tanto puede sostener Irán este conflicto a largo plazo. Muchísimas gracias, señor Lucas Lorenzo Montero, analista especializado en Medio Oriente y geopolítica, por habernos acompañado hoy aquí en el informativo. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes.